Pero me preocupaba y me llamaba muchísima la atención por qué darle vueltas al botón de un radio en el dial hacía que cambiara de estaciones. No sé si alguno de ustedes tuvo esa inquietud igual que yo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que dándole vuelta a un botón de un radio esté cambiando de una emisora, por ejemplo, si es AM, desde 670, por ejemplo, por citar un ejemplo, o que quería ir a 1750 al final del dial, o sea, al principio o al final del dial? Y siempre estaba con esa preocupación. ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hacen? ¿Les molesta que hable de esto? Pastor, eso no es Biblia, es una ilustración. Es una manera que también puedas entender cómo nosotros estamos interesados en escuchar la voz de Dios. Un día que mi padre no estaba en la casa, yo desarmé el radio a mi padre. Yo tenía que encontrar el por qué era. Y yo no sé si alguno de ustedes a veces tiene alguna pregunta bíblicamente y no se interesan por saber la respuesta. Pues yo me arriesgué y desarmé el radio. Le vi como, creo que eran 8 bombillos, porque en aquel entonces los radios eran de bombillo. Usted prendía el radio y poquito a poquito un filamento se iba aumentando hasta que entonces comenzaba a hablar la emisora que estaba sintonizada. Y dije, ¿y cómo es posible? Entonces me di cuenta que dándole vuelta hay un cordelito que le daba vuelta a una polea pequeña, una polea grande, y que gracias a los jóvenes que están entrando, qué bueno, están aquí conmigo los jóvenes hoy. Y me daba cuenta que había como un metal que tenía varias láminas y una lámina entraba dentro de la otra y salía. ¿Hay algún curioso aquí que alguna vez se hizo esto? Sí, y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que una laminita entre dentro de otra para que cambie de estaciones? Bueno, quiero decirles algo porque son detalles. Hay algo que Dios fue el que lo estableció, lo establece, lo logra a través de un milagro. O sea, si Dios no hubiera metido su mano, no hubiera comunicaciones. Ni este micrófono transmitiría un receptor. O sea, no habría ese tipo de efecto que gracias a Dios tenemos hoy comunicaciones. Y digo, gracias a Dios, no fue el hombre que lo inventó, fue Dios el que lo hizo. Resulta ser que cuando yo fui a estudiar electrónica, me gustó siempre la electrónica, pasaron los días, las clases, y un día el maestro dijo, hoy voy a explicar cómo un radio, dándole vuelta a un día, cambia de estaciones. A mí se me salieron los ojos de las órbitas, las orejas se me enfilaron y se me pusieron, este es el día, yo quiero saber por qué. Entonces llegó el maestro a decir, voy a decir unas palabras técnicas, por favor, y solamente es introducción. Dice, por ejemplo, Dios permitió, él no dijo Dios, pero yo digo Dios permitió que una reactancia inductiva con una capacitiva dentro de un circuito le formaba un tanque de resonancia. ¿Qué es eso? Traduzco esto en otras palabras. Una reactancia inductiva es una bobina y una reactancia capacitiva es un capacitor. En este caso, uno de los dos tiene que cambiar sus valores, porque cambiando sus valores cambia de resonancia. Entonces me puse a pensar, ¿y cómo es esto? No entiendo todavía. Y dijo, mira, cuando tú le das vuelta al dial, esas laminitas están cambiando la capacidad. Contra más estén adentro, más baja es la frecuencia. Contra más está arriba, más alta es la frecuencia. Quiere decir que cuando entra en resonancia es como si deja una puerta abierta para que entre. En otras palabras, cuando un circuito de resonancia entró en resonancia, le abrió la puerta a una frecuencia, a las otras se la cerró. No sé si me expliqué bien. Estoy hecho un técnico. Y yo digo, ¿y qué tiene que ver esto con la vida espiritual? En la vida espiritual, cuando tú resuenas con la palabra, cuando esa palabra vibra en tu corazón, tú le abres la puerta. Pero cuando no resuena, cuando no vibra en tu corazón, tú le cierras la puerta. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo les pregunto, ¿cuántos en esta tarde vienen para abrirle al Señor el corazón, para que resuene en su presencia, para no sintonizar otras voces? Porque tú tienes que tener cuidado a quién tú escuchas. Hay muchas voces en el mundo, tú tienes que seleccionar a cuál de ellas se escucha y cuál de ellas es la que te guía. Alabado sea el Señor. ¿A cuántos les vibra el corazón cuando oyen palabra de Dios? Cuando no éramos cristianos, leer la palabra nos costaba trabajo, escuchar un mensaje a veces los rechazábamos, pero cuando dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y toco, el que oye mi voz y resuene su corazón, yo entraré y él oirá mi palabra y se convertirá.
Y eso es lo que ha sucedido con todos los que nos hemos convertido y todos por los que están para convertirse también. O sea, hay muchas frecuencias en el aire, pero hay unas que cuando resuena, esa es la única que abre la puerta. Qué interesante. Y yo creo que leyendo el libro, o sea, leyendo las palabras de Lucas, leyendo de que el Señor un día entró en Getsemaní, a mí me entró en resonancia el corazón. ¿Por qué? Porque hay muchos detalles que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde. Bendito sea el Señor. Hay dos montes, el monte de Sión y el monte de los Olivos. Hay muchos más montes, pero me estoy refiriendo a esta región, a este sitio que quiero explicarles. Uno está frente al otro. Por ejemplo, si estuviéramos parados en la puerta dorada, que es la puerta que da al oriente, o sea, donde sale el sol, nosotros pudiéramos ver que frente con frente hay otro monte que es un poquito más alto, que es el monte de los Olivos. Como dice este detalle, como solía el Señor, cuando el Señor iba a Judea, y el Señor iba a Judea en los días de fiesta, o sea, las fiestas de la Pascua y las fiestas de los tabernáculos, muchas fiestas que se celebraban en Israel, Él dejaba Galilea y se iba a Judea. Cuando llegaba a Judea, Él, por ejemplo, iba al templo, predicaba en el templo, predicaba por las calles, daba testimonio, muchos lo rechazaban, otros lo escuchaban y se convertían. La cosa era que el Señor daba testimonio de su palabra. Pero cuando llegaba la noche era costumbre de ir a este sitio a pasar la noche allí. Yo sé, y ustedes también saben, que Él dijo en una ocasión, las aves de los cielos tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, como diciendo, no tengo un sitio donde vivir. Pero cuando decía iba al Monte de los Olivos es como si encontrara un lugar agradable. A nosotros nos gustaría también estar en lugares agradables, que nos den alegría y no problemas. Hello. Por eso es bueno escoger las amistades, porque hay amistades que sus conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, únete a lugares donde te edifican y no te destruyen. Y el Señor iba al lugar donde desde allí, desde la altura de ese monte, desde el monte, o sea, en este caso, desde del huerto de Getsemaní, desde ahí se podía ver precisamente la parte de la explanada de las mezquitas. Me disculpa si me demoro un poquito porque hay palabras que no entro en resonancia y me demoro un poquito en escucharlas. Ustedes me entendieron cuando dije la ilustración del radio, cuando escucha y cuando no escucha. Hay veces que mi mente se va un poquito y espero que entre en resonancia y digo, esta es la palabra. Desde el Monte de los Olivos, desde Getsemaní, se podía ver precisamente la explanada de las mezquitas. O sea, desde ahí posiblemente nacen las palabras que ustedes pueden repetir conmigo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero ustedes no han querido. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos han querido refugiarse bajo las alas del gran Maestro? El que habita al abrigo del Altísimo morará. ¿Qué tú haces ahí? Porque yo voy a pedir que me pongan algunas cosas, así que, ok, si no tenemos problema tú y yo. No miren para allá, que yo tengo confianza para regañarla. O sea que, sí. Así que desde el Monte de los Olivos, desde ese lugar, el Señor podía ver perfectamente el Monte Santo y podía ver el monte, no solamente el monte, sino el templo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha jurado con el engaño. O sea que hay palabras que son promesas que nacen de ese sitio, de ese gran anhelo de muchos judíos, incluso para su época, de visitar, de estar allí, de compartir, porque era algo festivo, alegre, compartir las fiestas del Señor. Cuando nosotros fuimos ahí, creo que me quedé Miguelito, ¿no? Fuimos a Israel, fue un grupo de hermanos. Yo creo que estuvimos en ese lugar. Digo creo porque hay sitios que dicen que, por ejemplo, este fue el lugar donde a Cristo lo crucificaron y hay otro lugar que dice, por ejemplo, historias bíblicas, pero no estamos 100% seguros de que sea en ese lugar. Pero ¿por qué creo que digo que sí me parece que estaba en ese lugar? Porque el huerto todavía está ahí. Hay un pasaje en el Salmo 128, si no me equivoco, que habla acerca de la planta de olivo y habla el salmista como diciendo plantas que cubren como los hijos alrededor de la mesa. El olivo es un árbol que tiene una peculiaridad muy específica, diferente a otros árboles. Él tiene su tronco, él tiene sus hojas, él tiene sus frutos, las
las aceitunas. O sea que hay muchas cosas parecidas, pero este árbol tiene algo que lo diferencia de todos los demás árboles. Cuando el árbol se le estropea el tronco por el tiempo, por la edad, por los años, de la raíz de abajo nacen los hijos. Y esos hijos se adhieren al tronco y lo van cubriendo, a tal punto que le crea una masa un poquito más expandida, pero parece un árbol nuevo cuando los hijos la cubren. Y vuelve entonces a seguir dando fruto y sigue dando fruto. Cuando pasan los años, 50 años más, no sé exactamente la cantidad, entonces vuelve a suceder la misma circunstancia. Los hijos que nacen de las raíces lo cubren, se adhieren al tronco y el tronco comienza a aumentar. Miguelito, para citar un ejemplo, Anita, si se recuerdan árboles de olivo que tú no podías abracarlos. No sé si me puedes poner algún árbol de olivo de ese lugar. Ok, fíjense, por ejemplo, no tengo el lápiz conmigo, pero no hace falta. Fíjense el ancho del árbol de olivo que es bastante pronunciado. Quiere decir que según las investigaciones que se han hecho de esos árboles que están en ese sitio, en ese huerto, en ese monte de los olivos, tienen más de 2000 años. Y cuando cumplan 2001, vuelven a salir los hijos y vuelven a cubrirlo. Es como si no muriera. O sea, ahí hay una cantidad de olivos que están testificando de que ahí estuvo alguien importante, alguien que habló, alguien que predicó, y hoy lo estamos leyendo, que era hábito de él ir al monte de los olivos cuando caía la noche. Fíjense, Judas no tuvo que investigar dónde estaba Jesús cuando fue a entregarlo, él sabía dónde pasaba las noches. No tuvo que investigar, no tuvo que preguntar. Él sabía que el maestro todas las noches cuando estuvo en Judea, él iba al huerto de Getsemaní y ahí pasaba las noches. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso leíamos este pasaje que dice la Escritura que Judas Iscariote iba al frente de una turba y se le presentó a Jesús y le dio un beso y el Señor le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, entregas al Hijo de Dios. Le hice, si no me hace falta, ¿para qué me lo trae? ¿Alguien entendió si le hice lo que quise mostrarles? O sea, si algún día van a Israel y van al Monte de los Olivos y van a Getsemaní, se acuerdan un poquito de lo que estoy explicando hoy. Alabado sea el Señor. La palabra Getsemaní es una palabra compuesta. Está compuesta por dos palabras. Pero si usted lo lee en el griego es una sola palabra, y si la lee en arameo es también una sola palabra, aunque tiene la connotación de dos palabras. Getsemaní significa prensa de olivos. O sea, ahí había un huerto y ahí había, diríamos, un lagar donde se recogían las aceitunas y se echaban en el lagar. Y había un proceso que era un proceso bastante impresionante. Había una rueda de molino, no sé si recordarán cuando el Señor dijo: es mejor que algunos de ustedes se cuelguen una piedra de molino y se echen en lo profundo del mar, como diciendo: si te pones una piedra de molino en el cuello y te echas al mar, de ahí no vas a salir. Ponme la primera piedra de molino para que la vean. Coge el lace. Déjame ver dónde está el lace aquí. No es aquí. Ah, mírala aquí, qué bien. O sea, esta piedra de molino, yo no sé cuánto pesa, pero debe pesar algunas toneladas. Con nosotros iban unos niños, impresionante, iban unos niños, ¿se acuerdan de los jimahuitas? Y te acuerdas, ¿quieres ver la fotografía o ver un videito pequeñito de los niños cuando movieron esa? Vamos, ponme la segunda. Miren los niños cómo le dan vuelta al molino donde está el lagar. ¿Qué hacía esa piedra tan grande dando vueltas en el lagar? Iba triturando las aceitunas, haciéndolas polvo. Alaba a Dios. Esto me hace pensar, algunos se recordarán cuando dice: Cristo fue molido por nuestros pecados. Le pasaron una piedra de molino por encima y fue triturado. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, como que muestra el hecho de que aquello representaba lo que Jesucristo iba a sufrir en aquel lugar. Le iban a pasar por encima. Pero ahí también había lo que le llaman prensa. Dije que Getsemaní significa prensa de molino, o dice prensa de olivos. Ponme la otra. Aquí tienes una rústica del tiempo de Cristo. ¿Qué hacían con el trigo cuando lo trituraban? Lo ponían en unos, diríamos, en unos saquitos de silicio
que pasaba fácilmente, por ejemplo, el aceite, y se ponían en un proceso de maduración. Y cuando estaban ya maduros, entonces se ponían en la prensa los saquitos y cogían y comenzaban a darle presión y peso al trigo, perdón, al trigo, he dicho trigo dos veces, a las aceitunas que han sido trituradas. La primera prensada, la primera vez que se prensaba, salía un aceite que a ustedes les gusta mucho, le llaman el extra virgen. Pero en Israel había un proceso para el aceite de las lámparas del templo que era un aceite específico con una operación específica, que no se podía usar otro tipo de aceite, sino el que estaba dedicado para las lámparas en el templo. Quiere decir que la segunda prensada que le daban, salía otro aceite de menos calidad y así la hacían como 4 o 5 veces sacándole aceite. Pero el Señor en este lugar no solamente lo molieron, sino que lo estaban prensando. Fíjense si la prensa era tan fuerte que dice que como gotas de sangre, de sudor y de sangre salían de su cuerpo y caían en el suelo, como decir que lo estaban prensando hasta lo último. O sea, era algo terrible lo que estaba pasando el Señor. ¿Alguien imagina lo que estoy diciendo? O sea, es algo que Dios nos está dando un mensaje y no podemos darle, o sea, no prestarle atención a las palabras del Señor. Yo pienso que el Señor se le apareció un ángel, es un detalle. Yo pienso que el Señor, cuando pidió ayuda, algunos críticos, y me molesta muchísimo la crítica que una vez leí sobre este tema, piensan de que el Señor es como si se hubiese arrepentido del sacrificio que él iba a ejecutar. Como diciendo, él oró y le dijo: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa y que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, como si se hubiese arrepentido, como si hubiera cambiado de idea. Ahora, en el libro de los Hebreos, y iba a mencionar otro pasaje en el libro de los Hebreos, pero en el libro de los Hebreos, capítulo número 12, si no me equivoco, dice que el Señor, con el gozo puesto delante de él. ¿Alguien ha leído ese pasaje? Con el gozo puesto delante de él, subió la cruz. O sea, no lo subieron, él subió la cruz. O sea, para ofrecer su vida en sacrificio, para que tú y yo hoy gocemos de la salvación, que hoy podemos disfrutar, que podemos hoy predicar, anunciar, de la seguridad que tenemos acerca de Cristo, de lo que hizo, de lo que todavía hace por nosotros. O sea, Él lo hizo todo perfecto, con una ofrenda, con un sacrificio, con una prensada solamente. El aceite que salió de Él todavía sigue siendo la unción del Espíritu que pudre el yugo de esclavitud que muchas veces nos afecta en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, no tengo duda, mientras aún hablaba se presentó una turba. O sea, había algo que tenía que cumplirse. Todas las cosas que estaban escritas de Cristo en la Biblia, en la palabra, todas se fueron cumpliendo una tras una. Lo entiendas, no lo entiendas, te guste, no te guste, lo puedas razonar o no, todo se cumple, todo absolutamente. O sea, él dijo, por ejemplo, de Egipto llamé a mi hijo, y a Cristo lo llevaron a Egipto y de ahí sacaron a Cristo de Egipto. O sea, todas las promesas, todas, absolutamente todas se cumplieron. Cuando él llegó a decir consumado es porque se terminó la obra, consumó la obra. O sea, terminó exactamente con todo lo que estaba escrito acerca de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, hemos recibido bendición a través del sacrificio de Cristo, y todavía nosotros, cuando estamos en crisis, en problemas, en situaciones difíciles, por favor, muchos de nosotros pasamos a veces problemas serios. He recibido llamadas telefónicas con problemas muy serios. Sin embargo, cuando hablamos del sacrificio de Cristo, nos atamos a la cruz, a los cuernos del altar, y le decimos: Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes tienen una oración de agradecimiento diariamente? Muchas veces comienzo y le digo: Señor, no tengo una mejor palabra que decirte que gracias. Gracias. Hoy mi esposa y yo estábamos orando y tenemos un altar familiar todos los días en la mañana. Le dije: quiero oírte que des gracias porque des gracias por el marido que tú tienes. Pensé para decirlo, y lo digo y no lo digo. Ella, ¿dónde se me escondió? Ella aparece por algún lugar. Para mí es una bendición, y vuelvo a agradecer muchísimo de que Dios nos haya permitido llegar al tiempo de casado
a los años de haber sido casados, que nos unimos en matrimonio. Es un privilegio poder tener familia, cuando muchas personas, incluso hay mujeres que han sido limitadas en este aspecto y han sufrido en silencio muchas veces el hecho de que no poder tener hijos. Pero creo que nosotros fuimos llamados y fuimos ordenados por Dios, no solamente para tener hijos físicos naturales, sino también para tener familia espiritual. La familia de Dios es la mejor familia que podemos tener nosotros. Es la que nunca falla, es la que siempre está pendiente, es la que siempre está presente. Y creo que Cristo sentó las bases para tener la familia. O sea, la iglesia es algo que es como la familia de Dios. Incluso dice el marido, hablando Cristo, ¿no?, a través del apóstol Pablo, él dice: amar a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se dio por ella y se entregó a sí mismo por ella, para limpiarla, para santificarla, para purificarla, como diciendo, dando a entender el valor que tiene la mujer para con el hombre, o sea, lo significativo, y esto es representativo de lo que Cristo tuvo para con su iglesia. O sea, cuando Él estuvo en Getsemaní sabía lo que iba a suceder. Por favor, Cristo nada lo sorprendió, nunca nadie lo sorprendió. O sea, Él sabía lo que iba a suceder, Él sabía la respuesta, Él sabía los pensamientos de la gente. Él sabía, por ejemplo, hoy Él sabe cuántos están pensando si me voy ya hace un ratito y voy a almorzar, voy a comer, o si yo quiero oír un poquito más la palabra y me intereso porque Dios me hable directa y personalmente a mi vida. Alabado sea el Señor. Mis hermanos, nosotros tenemos que razonar, y no es la palabra razonar, resonar, perdón. Resonar a lo que oímos cuando Dios nos dirige una palabra. No es nada sorprendente. Creo que muchos de ustedes van a corroborar lo que yo digo. Por ejemplo, ¿cuántos le han pedido a Dios que alguna vez le hable? Dios, háblame. Vamos, ¿cuántos locos hay aquí? Dice: Señor, háblame. Háblame por tu palabra. ¿Cómo comienza el capítulo 1 de la carta a los Hebreos? Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a otros, a nuestros padres por los profetas. En este tiempo, en este último tiempo, ahorita nos está hablando por medio de su Hijo Jesucristo. O sea, no solamente es el pastor, es Dios quien está hablando. Es Dios quien te está diciendo: mira cuánto sufrió Cristo, que aún antes de ser crucificado ya llevaba una agonía sobre sí mismo y sentía el peso de la humanidad y el peso del pecado que caía sobre él. Era una prensa que lo estaba comprimiendo, y fue tan fuerte la prensa que dice: grandes gotas como de sangre salían de su cuerpo. No he visto ningún pasaje bíblico de alguien que haya sufrido, de ninguno de los profetas, de ningún otro de los patriarcas. No he leído ninguno que haya sufrido más que Cristo. A veces nosotros hablamos del sacrificio solamente de la cruz, y permíteme hacer alusión o mención del sacrificio. O sea, cuando leemos el versículo que dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel en quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, quiero hablarle del Padre. Si ustedes se recuerdan, en la cruz, cuando estudiamos, cuando hablamos, cuando predicamos el mensaje de las 7 palabras de Cristo sobre la cruz, hay una que dice así: Elí, Elí, lama sabachthani. O sea, fueron las palabras de Cristo cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En una ocasión yo sentí como que Dios me habló. O sea, no es el hecho de oírlo, escucharlo directamente al oído, pero sentí en el corazón como Dios resonó la palabra en mi corazón, y yo le abrí las puertas para entender, para comprender qué significaba aquello. De tal manera amó Dios el mundo. Fue tan grande el amor que cómo se puede explicar. Ahora fíjense, si usted fuera el padre y estuviese un hijo, el único hijo, porque dice Él es el unigénito Hijo del Padre, único en su género. Nadie se compara con Cristo. No sé si me están escuchando y me están entendiendo. Nadie se puede comparar a Cristo. No hay ángeles que se comparen a Cristo, ni este que lo visitó para fortalecerlo. Ninguno se compara con Cristo. Si nosotros pensamos en esto, o sea, como dice la palabra, que Él, teniendo la oportunidad o teniendo el poder de rescatar a Cristo de la cruz, dice, le dio la espalda y no lo escuchó, como diciendo, el hijo le dijo: Padre, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque él
en la cruz estaba demostrando que era tan grande el amor que tenía por el mundo que rehusó ayudar a su hijo y permitió que lo aplastaran, que lo trituraran y que lo prensaran como si fuera una prensa de olivo. O sea, Cristo hoy día podemos decir, no hay otro amor semejante, no hay otro amor comparable al que Él demostró en la cruz del Calvario, al que demostró en Getsemaní. Porque el sufrimiento no comenzó en la cruz, el sufrimiento comenzó en este huerto, donde otras veces había estado, donde otras veces había hablado y testificado, donde otras veces le había explicado a los discípulos las palabras que había dicho durante el día, ahí se las explicaba, o sea, de ahí comenzó el gran sufrimiento. Y vuelvo a repetir, si no se molestan conmigo, se imaginan que del cuerpo salían gotas de sangre, o sea, de sudor como si fueran sangre. Si dice que eran como sangre, yo creo que había sangre. En estos días orando le dije, Señor, veo tu madero ensangrentado. Veo el sacrificio. Te agradezco muchísimo todo lo que has hecho conmigo y todo lo que has hecho en mi vida. Mis hermanos, yo vengo, ¿cómo decirles? Durante un periodo de tiempo como que se me olvidan algunas cosas. Y el diablo ha tratado de preocuparme, de hacerme preocupación. Y en estos días le dije, diablo, yo estoy en las manos del Señor. Yo estoy aquí y Dios me ha demostrado que no ha fallado, que no ha faltado, que su bendición ha estado presente. Por supuesto que el enemigo es un mentiroso que trata de atemorizar. Él siembra dudas, él siembra temores. Alabado sea el Señor. Y el temor y la fe no caminan juntos. El temor y la fe es algo que afecta muchas veces. Si yo tengo fe, el temor desaparece. Pero si yo tengo temor, la fe es la que comienza a desaparecer. O sea, tenemos que luchar esta batalla y la tenemos que luchar contra principados, contra potestades, contra gobernadores que operan en las regiones celestes. Por favor, no se sientan mal, pero el aire que rodea esta tierra hoy día está plagado de demonios. Hay demonios por todas partes. Lo importante no es que veas los demonios, lo importante es que tú veas a aquel que hizo los cielos y la tierra. Que podamos llegar con toda seguridad que Él dijo y Él promete lo que Él dice, o sea, Él respalda lo que Él dice. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que aunque el pastor haya hecho mención de que hay muchos demonios, también hago mención de que el que comenzó la buena obra en ti, en mí, la está perfeccionando, te está ayudando, te rodea. El ángel de Jehová acampa, hace un campamento alrededor de los que le temen y dice, Dios los defiende. Yo no sé cuántos de ustedes son agradecidos y puedan decir, Dios me ha defendido. Dios ha hecho un campamento a mi alrededor. El enemigo con violencia me empujó. Ayer mismo yo mencioné a una hermanita que todas las noches y todos los días ora por mí. Y yo lo creo. Es una hermanita que conocí desde que me convertí. Llevaba mucho tiempo, es la mamá de José, el que ministró. Y yo sé que ella en estos días tuvo una prueba muy difícil. Ella se cayó, se fracturó la cadera. Y yo le dije estas palabras, el enemigo con violencia te empujó. Y él me dijo, sí, me empujó con violencia, pero hay unos brazos que me sostenían. Y yo dije amén, porque enseguida, pocos días después, comenzó a caminar como si no hubiese tenido ningún problema. O sea, con 90 y tantos años su mente la tiene clara. O sea, alaba a Dios. No sé cuántos de ustedes son agradecidos. Dice, Señor, mi mente está clara, mi corazón está limpio. Tú me has hecho una obra conmigo perfecta. Me has traído a la casa de Dios para decirme que Cristo es... No solamente en la cruz, desde Getsemaní comenzó el sacrificio y lo completó cuando dijo, consumado es, terminada la obra. O sea, por eso digo que el que comenzó la obra en ti la está perfeccionando hasta que lleguemos al día en que se manifestará el Hijo del Hombre. Porque tenemos que decir y no cansarnos de que Cristo, el Hijo de Dios, volverá a la tierra. Y dice la palabra que aquellos que le aman, los que se guardan, los que se limpian, bienaventurado el varón que cuando Cristo venga lo haya haciendo el bien, lo haya obedeciendo a su palabra. Es una bienaventuranza que produce alegría, satisfacción, dicha. Y yo veo unas cuantas caras un poco tristes en este lugar aquí hoy. ¿Cuántos tienen gozo porque pueden decir, yo soy salvo? Vamos, repita conmigo, yo soy salvo. La salvación es algo que se siembra en el corazón y no hay quien la arranque, a no ser que tú descuides la vida espiritual. Pero mientras estamos velando y estamos guardando su palabra y estamos prestando atención a su palabra, el Señor cumple con sus promesas. Y qué rico es poder vivir sintiendo que no está solo.
Tienes a alguien que cada vez que tú clamas, Él responde. Clama a mí, repita conmigo este versículo. Clama a mí y yo te enseñaré cosas difíciles y ocultas que todavía tú no conoces. O sea, como que clama a mí y yo te responderé. Gracias. Clama a mí y yo te voy a responder. Y la respuesta de Dios no se tarda, siempre llega a tiempo, siempre nos ayuda. Gracias a Dios, algunos de ustedes están aquí porque el enemigo los empujó con violencia y trató de destruirlos y todavía trata de afectarlos, pero ustedes están afianzados a la promesa. O sea, el tronco tal vez está un poco afectado, pero los hijos que nacen de nuestro interior son los que nos cubren y hacen que podamos prolongar mucho más tiempo nuestro árbol, el árbol del olivo. ¿Sabe? Desde la antigüedad los griegos cuando querían premiar a alguien en una olimpiada, le cortaban una ramita de olivo y se la ponían en la cabeza. Como que el olivo es un árbol especial. Y más especial que el olivo es mi Cristo. Es especial, especialista en casos difíciles. Por favor, si tú crees que no hay posibilidades, dile: Señor, yo sé que tú eres un especialista para los casos difíciles. Si tú has tocado puertas y las puertas no se te abren, ve al especialista que abre puertas. Alabado sea el Señor. El que cambia de estaciones, el que cambia de frecuencia, el que se conecta contigo, el que tú puedes entender que no te ha dejado, no te ha desamparado. Alabado sea el Señor. Yo quiero mostrarte que ese es el Cristo que yo predico y que no dejo de predicar. El que calma las tempestades, aún a los discípulos, habiendo escuchado, habiendo visto milagros como paralíticos, como leprosos, como ciegos que recibieron la mirada o recibieron la sanidad. Alabado sea el Señor. El día que Cristo vino caminando sobre las aguas y se acercó a la embarcación, los discípulos se quedaron sorprendidos cuando Él reprendió al viento y el mar, y el viento y el mar todavía obedece a la voz del Maestro, y dijeron estas palabras. Los que habían visto a Cristo haciendo milagros dijeron estas palabras: ¿quién es este que aún el viento y el mar le oye cuando le hablan y le obedece? Y yo pregunto, ¿nosotros no tenemos autoridad para hablarle los problemas? Para hablarle las dificultades, para hablarle al mismo diablo y decirle: diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Es un poco de locura, pero permíteme extender la locura que puede bendecir. Puede bendecirnos la locura del Evangelio. O sea, por esa bendita locura estamos aquí tú y yo, todavía afianzados, creyendo de que el Señor no ha terminado su obra. Su obra es hermosa. Es hermosa la obra que Él ha comenzado en nuestras vidas. Y cuando lleguemos a su presencia, te digo, no hay más dolores, no hay más preocupaciones, no hay más enfermedades, no existe absolutamente calamidades. O sea, todo es nuevo, todo es hecho nuevo. Y esto creo que nos lleva a motivarnos a seguir la carrera y poner la mirada en el blanco, en el premio supremo de nuestro llamado, que es en Cristo Jesús. Cristo viene pronto, Maranata. El Señor viene pronto. La iglesia está lista. Está como la novia que está ataviada, que está vestida. Yo creo que tú entiendes lo que estoy diciendo. El Señor, cuando venga, que nos halle haciendo lo correcto. Gracias, mis hermanos. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, porque a veces me meto en locuras de testimonios. Pero creo que qué interesante, ¿verdad? Que Dios haya hecho que un receptor pueda captar frecuencias diferentes por un cambio solamente de una reactancia. Eso lo hace solamente Dios. Y yo pienso que tú puedes escuchar a Dios si sintonizas la voz de Dios, si te conectas con la voz de Dios, si tu corazón resuena con su palabra. Entonces le estás abriendo la puerta y estás escuchando el Evangelio. Vamos a puesto de pie.